Hola Samantha, ¿cómo estás? Hola Gisela, encantada de verte otra vez. Lo mismo digo, y antes que nada quiero decirte que en nombre de la Universidad de Rice y del Centro de Estudios Ambientales te damos la bienvenida. Es un gusto enorme volver a verte y para los que nunca te escucharon va a ser un gusto enorme escucharte ahora por primera vez. Bueno, gracias. Voy a presentarte con una biografía que pude encontrar en internet, porque no me mandaste la biografía como Sí, te es verdad. pedí. Es verdad, mientras lo decías me acuerdo que me habías pedido, sí, Así que si hay algo que querés agregar o sacar, por favor, sí. avísame o corregir. Lo que pude encontrar es que cursaste los estudios de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y te especializaste en el área de guión cinematográfico. Publicaste Pájaros en la Boca, que es una recopilación de tus mejores narraciones por las cuales habías obtenido el premio Casa de las Américas. En el año 2010 fuiste incluida por la prestigiosa revista Granta entre los 22 mejores narradores iberoamericanos de su generación. En el año 2012 ganaste el premio Juan Rulfo por el cuento Un hombre sin suerte. Y en el año 2014 se te otorgó el premio Conex Diploma al Mérito por tu trayectoria como cuentista. Uh, has sido señalada como una de las mejores cuentistas argentinas de las últimas décadas. En el año 2017, tu novela Distancia de Rescate fue finalista del Man Booker International Prize, que fue traducida como Fever Dream por Megan McDowell. Y tu novela más reciente es Kentucky's. Ujú, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias Samantha de nuevo. Es un gusto que estés acá. Quería primero empezar a hablar sobre si nos podías contar un poco cómo empezaste a escribir, cuál es tu formación, si fuiste a un taller literario y qué escritores leías cuando eras más joven y continúas leyendo ahora. Dale, bueno, la verdad que cuando empecé a escribir es algo difícil para mí de decir porque escribo desde que tengo memoria, incluso antes de saber escribir le dictaba, le dictaba historias a mi mami. O sea, siempre tuve como esta curiosidad por lo que les pasa a los otros cuando se pone en juego un relato que tiene cierta tensión, ¿no? Como que desde chica recuerdo ese juego de poner al otro en jaque y cómo poner al otro en jaque me pagaba con su atención y eso me fascinaba. Lo sentí desde muy chica. Así que empecé a escribir, iba a los talleres literarios del colegio, todas estas cosas. Después llegué a los talleres literarios más serios, los talleres literarios argentinos, que en el resto de, o sea, por fuera de Latinoamérica no se conoce mucho, pero en general los escritores en Latinoamérica se forman en talleres literarios que ocurren en las casas de los escritores. Es algo muy maravilloso. Imagínate a alguien, como fue mi caso, ¿no? Tener 17 y 18 años y tocar la puerta de Abelardo Castillo o de Liliana Hecker o de estos monstruos maravillosos, estos grandes maestros que tenían esas bibliotecas enormes, ¿no? Y esa relación tan física y romántica con la literatura, y de pronto te abrían sus puertas y entrabas a estos grupos de lectura, donde por ahí te encontrabas con gente que ya estaba publicando. O sea, fue una manera hermosa de entrar a la literatura y una manera muy temprana también de entrar a la literatura, porque esa es otra cosa maravillosa que dan los talleres, que no es lo mismo leer a Raymond Carver cuando tenés 35 que cuando tenés 17. O sea, es como si acelerara un proceso de maduración como lector muy fuerte, que después se suda en la escritura. Y bueno, hice la carrera de cine porque me parecía que era la manera más... Era la única, me pareció que era la única en ese momento, ahora eso cambió un poco, pero en ese momento era la instancia universitaria
que pensaba acerca del problema de cómo se cuenta una historia desde una perspectiva práctica. Yo no quería ir a escuchar teoría literaria rusa a la UBA. Yo encantada con eso, y de hecho iba de oyente porque me encantaba. Pero yo lo que quería era que alguien me enseñe en lo práctico cómo se contaba una historia. Me parecía que en ese momento el cine era digamos, la práctica más cercana a eso. Y en cuanto terminé la carrera, seguí adelante con la literatura. No me dediqué al cine. Recién ahora me vuelvo a acercar al cine, ya casi 20 años después de haber terminado la carrera. Y los autores, me preguntabas por los autores que me formaron o que admiré y por los cuales empecé a escribir. Por supuesto que los primeros fueron los autores del boom que estaban en la biblioteca de mis papás, ¿no? Pienso en, no sé, en Gabriel García Márquez, en Juan Rulfo, incluso las primeras de Mario Vargas Llosa, estos enormes autores de la biblioteca de los padres. Pero después, claro, con los talleres literarios empezaron a venir todos los raros, ¿no? Y me acuerdo de leer, no sé, autores como Boris Vian, por ejemplo, que me impresionaron muchísimo, Kafka, los norteamericanos, fue una tradición que me sentó a pensar por primera vez qué estaban haciendo los escritores conmigo como lectora, o sea, cómo hacían la magia. ¿Viste cuando lees un cuento y quedas tan patas para arriba que decís, a ver, pará, ¿cómo lo hizo? ¿En dónde exactamente dio vuelta el guante? ¿Entre qué palabra y qué palabra? Y empezás a estudiar la maquinaria con una obsesión casi, ¿no? Como casi, como si te hubieran ofendido, como si te hubieran dicho, ¿dónde hiciste, en qué lugar exacto del cuento hiciste esto conmigo, ¿no? Y eso me pasó con los norteamericanos. Creo que aprendí mucho de esa escuela y que el cruce entre de haberme enamorado de la literatura con los latinoamericanos, pero haber aprendido a escribir con los norteamericanos, creo que ese cruce también describe un poco mi literatura, lo que hago, cosas me fijo, y qué me sigue interesando hoy por hoy, porque hoy por hoy, por ejemplo, hace ya varios años que estoy muy enganchada con una serie de autoras que son norteamericanas, pienso en Kelly Link, en Amy Bender, son norteamericanas, bueno, por supuesto, ¿cómo se llama? Shirley Jackson, que estos son tipas muy norteamericanas en su escritura, pero tienen un trasfondo que casi parece del orden del realismo mágico latinoamericano. Es como, tienen ese cruce con una manera de cruzar lo fantástico en el mundo de lo real, de poner lo fantástico en el mundo de la realidad y no quebrar el realismo, que a mí me parece alucinante. Y en ellas, y en muchos otros escritores y escritoras que giran alrededor de ese tipo de literatura, es lo que estoy leyendo con más atención en estos últimos años. Te iba a hacer otra pregunta, pero de lo que me contestás me dan ganas de preguntarte mil cosas, porque, claro, la idea de la carrera de cine es perfecta para pensar cómo poner en práctica estas historias, ¿no? Y sobre todo si estamos pensando en que te especializaste en guión, ¿no? Y ahí creo que ahí hay una forma de una obligación de poner a los personajes a que hablen, ¿no? Que es algo importante. Me parece que es importante porque yo estudié teatro también de joven y me acuerdo que una de las cosas que había aprendido era que los actores, cuando vos estás haciendo la obra, nunca están sentados hablando, están haciendo algo, ¿no? Hablan y hacen, ¿no? Que Qué es como, hermoso eso, sí, sí. es como que el verbo, ¿no? Te obliga, ¿no? A moverte, que es algo que necesitas para no estancarte Claro, y generar solamente un monólogo. claro. Hay algo muy atractivo en la acción para el que mira, ¿no? El estar haciendo cosas, que es muy americano, o sea,
pero no es acción por acción, o sea, yo me acuerdo cuando entendí, por ejemplo, me costó, hablábamos de Carver, ¿no? A mí me costó mucho entender qué era exactamente lo que estaba haciendo Carver, hasta que entendí que lo que estaba haciendo esa tradición en particular, no solo Carver, parecía que sus cuentos fueran acción por acción y que lo único que estuviera pasando fuera acción, esta cosa que decías vos de los personajes deben actuar, ¿no? Y lo que actuaban eran cosas muy básicas, no sé, ponían la tetera en el fuego, abrían la puerta, atendían el teléfono, ¿no? Decís, ¿por qué? Pero lo que entendí es que a mí me obligaba como lectora a tomar un montón de decisiones. Es decir, por ejemplo, un autor podría decir, el personaje es alto, es de día, camina torcido, la cocina se ve llena de artilugios colgados por todos lados. Carver solamente va a decir, cruzó el pasillo. Y a un lector desprevenido, decir cruzó el pasillo le puede parecer la frase menos poética, potente y más aguada del mundo. Pero hay una cosa que es maravillosa, que es que cuando un autor dice cruzó el pasillo, hay un lector que tiene la libertad de tomar un montón de decisiones. Si yo digo cruzó el pasillo, ¿quién? ¿Pensás quién? ¿Elegís un momento del día? Quizá tomás esa elección de una manera muy abierta, pero en algún punto decidiste si era de día o si era de noche, si era alto o si era flaco, si se llevaba un jean o estaba desnudo. No te das cuenta, pero todas esas decisiones como lector las estás tomando. Y eso es lo maravilloso de la lectura y de la literatura, que Rebecca Solnit tiene una frase que a mí me encanta. Ella dice que cualquier buen libro es un corazón que late en el pecho de otro. Y es eso, o sea, es maravilloso. Son dos personas pensando juntas. Entonces, lo que hace la acción de por sí, ver solamente un personaje poniendo una tetera, sobre todo mucho más en la literatura que en el teatro o en el cine, está obligando al lector, está invocando en la cabeza del lector un montón de decisiones que el lector no puede no dejar, no puede no tomar. Y ahí es donde todo empieza como a marchar, es hermoso. ¿No? Y sobre todo pienso en teatro o en el guión, ¿no? Donde estás hablando, no estás describiendo, no hay una tercera persona, no está el cruzó el pasillo, sino que estás hablando en una primera persona, ¿no? Y hay una segunda o no, si es un monólogo, pero Por lo cual eso también activa el juicio del lector, porque el lector dice, confío en esta primera persona, o sea, lo que dice es lo que es, o está diciendo, o sea, exacto. no. Hay que reponer, ¿no? Hay que reponer ahí toda esa información que no está a veces descrita, ¿no? Incluso cuando lees la obra de teatro es un espacio puede ser bastante vacío, ¿no? Y todo lo demás está ahí un poco como disponible para que el director o el lector, ¿no? Lo vaya como recomponiendo según su propia visión. No, me parece fantástico y creo que los norteamericanos, sobre todo con la idea del minimalismo, ¿no? De la acción, como mencionabas, de Carver, es fundamental. Y algo que te escuché en alguna otra entrevista y probablemente cuando te entrevisté, ¿cuándo fue? ¿En el 2017? No me acuerdo. ¿Cuándo estuviste en Houston? No me acuerdo, pero fue, sí, 2 o 3 años atrás, yo Sí, diría ya. fue Sí, sí. pre-COVID seguro. Pero hay Sí, algo sí, sí. que me parece súper interesante cuando te escucho, que tiene que ver con ese interés que tenés en, en revelar y, y descubrir, ¿no? Esa maquinaria que está detrás de la escritura. No todos los escritores tienen ese interés como mencionabas antes, ¿no? ¿Dónde da la vuelta el guante? ¿Qué palabra usa, ¿no? Justamente para transformar esa realidad en algo extraño, ¿no? Y, y quería preguntarte en función de eso, y es algo que no tenía planificado, pero ¿cómo te ves vos a vos misma, ¿no? Como escritora? Porque realmente hay ahí un ejercicio también de racionalizar el proceso escriturario, ¿no? Que muchos autores no tienen. Hay escritores que escriben de una manera mucho más o impulsiva o un poco más espontánea, podría decir, que no planifican
tanto a priori, ¿no? Cómo van a ir construyendo. Y hay otros que sí, obviamente, ¿no? Pero en ese sentido, ¿cómo te ves vos a vos misma, ¿no? En cuanto a una escritora que va como hacia el backstage, ¿no? Que está Mm, detrás y está delante de la escena, tratando, ¿no? De ver mm, exactamente dónde, cuándo subir el telón, y sigo usando la mm. metáfora del teatro, ¿no? Cuándo bajarlo Bien. y mirar a los espectadores, cuándo se sorprenden y cuándo no se Ujú. sorprenden. Sí, bueno, sí, me doy cuenta que tengo como dos grandes instancias de lo que para mí es el proceso de escribir, ¿no? O sea, y la primera instancia, que es la escritura, en donde me siento y escribo, a pesar de todas estas cosas que digo y que pienso, sigue siendo una instancia absolutamente intuitiva. Eh, no tengo tan claro a dónde voy, no tengo tan claro cómo lo voy a hacer. Sigue siendo una sentada desde la ingenuidad, porque bueno, primero porque así me sale, porque así lo hice siempre, pero también porque me parece que siempre, a ver, si sé demasiado, me aburre mucho hacerlo. Saber demasiado es un peligro, porque realmente si lo sé todo, ¿para qué lo haría? Bueno, para los otros sí, puede ser, pero ya no da tantas ganas. O sea, lo más bonito es sentarte sin saber exactamente hacia dónde vas. Hacia dónde vas en realidad lo sé, voy hacia un estado anímico, hacia una emoción muy particular. Eso sí lo tengo claro. Todo lo demás, lo argumental, los recursos, los personajes, todo puede variar de un momento al otro y es todo muy intuitivo. Y eso lleva a un primer borrador. Y ahí es donde entra el director de orquesta o de teatro, como decís vos, ¿no? Ahí sí es como que me cambia el chip y una vez que tengo el primer borrador, sí me vuelvo más calculadora y, y mucho más atenta a qué pasos está dando, dónde está pisando el lector en cada esquinita del relato, dónde se puede tropezar, dónde quiero que se tropiece y dónde no. Y siempre es un juego un poco tramposo, porque me hace pensar que tengo un control sobre el lector absoluto. Y si no creo que es así, ni me vale la pena el juego. La realidad es que no lo tengo. Pero me gusta jugar a eso, me gusta hacer todo ese cálculo. Y entonces no es una corrección, es casi, o una edición del texto, es casi una reescritura. Es como si reescribieras, es como si el borrador te diera todas las cartas con las que te vas a manejar y lo que hicieras en la reescritura es volver a juntar las cartas y tirarlas sabiendo qué cartas tenés en mano, ¿no? Puede cambiar muchísimo un borrador al texto final. Pero sí confío en que la primera sentada tiene que ser intuitiva. No se puede escribir desde el cálculo, me parece. A mí no me sale. Es me da la impresión, es más como un trabajo artesanal, ¿no? Primero sale esa, Mm, ah, ese, esa necesidad de contar algo, ¿no? Esa mm, atmósfera que tenés, y de pronto, una vez que ya lo tenés, que ya está ahí, que ya le has dado a luz de algún modo, ¿no? Hay como un trabajo, ¿no? Como más de carpintería, más de, digo artesanal porque me da la impresión de que uno empieza a mover piezas, eh, sí, me gusta empieza como esa. a lijar, a limar un poco acá, ¿no? Como una especie de escultura, algo así. Sí. Y además porque el artesanal también tiene que ver con la idea de que hay tradición y hay ideas de cómo se hacen las cosas, pero no hay método en realidad. Todo tiene mucho que ver con la pieza que estás trabajando en ese momento, ¿no? Totalmente. Ah, Samantha, y quería preguntarte, cambiando un poco de dirección en la conversación, estamos en un momento donde hay una especie de emergencia de escritoras, mujeres, increíble, ¿no? Es un momento bastante bueno para las escritoras. Y quería preguntarte si te sentís identificada con algún tipo de movimiento o grupo de pertenencia, sea tanto por lo generacional o
por una cuestión de género o por ambas? Mm. Em, sí, me siento parte sobre todo en pequeñas decisiones que de manera tácita hemos ido tomando las autoras, no sé, por ejemplo, parecen tonterías, pero creo que a la larga son importantes. Me acuerdo hace 4 o 5 años atrás se conversó de manera tangencial, como en distintos grupos, pero empezó a circular esta cosa, esta idea de dejemos de participar en cualquier evento en donde otra vez estemos aisladas. No aceptemos mesas donde somos todas mujeres, no aceptemos publicar en un libro que sea solo de escritoras, mujeres. No somos un grupo. La otra mitad de los narradores de este mundo, digamos. O sea, porque en un momento eso parecía ayudar, pero en realidad lo que hacía era mantenernos aisladas, ¿no? Y cuando todas siguieron esa doctrina, o la gran mayoría, enseguida se desajustó esa idea de que había que hacerlas, ¿no? Por darte un ejemplo muy pequeño, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas siento que sí hay como un acuerdo que me hace sentir un poco en una suerte de tribu, un pensamiento muy, muy sensato, tranquilo, inteligente, también de cómo hacer que esto que sí es una ola, o sea, da esta sensación, ¿no? Como ahora está de moda la literatura escrita por mujeres. Puede ser, pero no es una moda pasajera en todo caso, es lo que escribe la mitad de la humanidad, son mujeres y escribimos. Entonces, como tratar sí, no sé, como de ir tranquilas por ese camino y concentrarse en la buena literatura, y no tanto en quién está haciendo qué. Me parece que hay ahí como un pensamiento de todas de, no, tranquilas, ¿no? O sea, y eso me gusta mucho. Y a la vez un apoyo, me parece, muy importante. No, sí. ¿Eso me habías preguntado? Sí, no, me parece súper porque me parece que tal como decís, ¿no? Se pueden tomar pequeñas decisiones que en realidad tienen mucho, mucho peso, ¿no? Y si todas, todos, todes, toman alguna decisión en algún momento, y también, bueno, no solamente toman una decisión, sino que quiero decir que lo que vos mencionás también refleja la capacidad política que tenemos, ¿no? De hacer cambios, aunque sea a un nivel bastante microscópico o no. Es decir, que cada decisión que tomamos tiene una repercusión de algún modo, ¿no? Y creo que eso es importante, porque no es solamente las grandes acciones, no es simplemente ir y protestar, sino que podés desde otros lugares también generar estos gestos, ¿no? Claro, Que van a tener un alcance. claro. Y la otra pregunta que te quería hacer era en relación al cambio de género, ¿no? Trabajaste muchísimo los cuentos y de pronto decidís escribir una novela, ¿no? Que es otra técnica, es otros mecanismos, ¿no? De escritura, métodos, si hay métodos. Entonces la pregunta es, ¿qué fue lo que te motivó a pasar, ¿no? Por primera vez con distancia a la novela? Y si te resultó difícil, ¿cuáles fueron tus desafíos, ¿no? Pasar de un género como el cuento, ¿no? Que es bastante diferente al de la novela. Bueno, yo entiendo siempre la pregunta, pero en mi experiencia fue algo muy, muy, muy natural. O sea, básicamente siento que no pasé a la novela y que todo es una trampa editorial, o sea, y de verdad un poco lo es. O sea, cuando yo escribí Siete casas vacías, que fue mi último libro de cuentos, dentro de Siete casas vacías había un cuento que se llamaba Distancia de rescate. Ese cuento no era una
versión más pequeña de Distancia de Rescate. Ese cuento es Distancia de Rescate, tal cual, no se le quitó ni una palabra. Y fue mi editor español que en ese momento me dijo, mira, este cuento es, no solo es demasiado largo y demasiado fuerte como para estar rodeado de otras ideas, sino que es, como diría en mi familia, el gran engaño pichanga que podemos usar para que el mercado crea que también sos novelista. Refunfuñé un montón, me costó mucho la idea de publicarlo aparte, no entiendo del todo bien por qué, supongo que me asustaba de pronto publicar algo como una novela. Pero lo que quiero decir es que Distancia de Rescate se escribió como un cuento, con la misma intensidad y las mismas exigencias que yo le pido a un cuento, y siempre fue pensado así, un cuento largo. Y para mí fue una sorpresa ver cómo publicado como novela funciona como novela. Lo cual habla mucho de hasta qué punto el mercado dice qué es una cosa y qué es la otra, y al final uno, ¿qué puede hacer? Uno hace lo mejor que puede con un material, las normas responden a ese material, a las exigencias que el material pide, y después quedan en manos de, no sé, del señor mercado. Pero también no me sorprende digamos, el éxito que tuvo eso que se promocionó como una novela versus el poco éxito que tienen los cuentos, cuando en realidad es la misma. O sea, me parece que tenemos como sociedad un miedo todavía a los cuentos muy grande, pero si el mercado agarra un cuento y lo publica como novela, lo leemos como novela, y hay un ruido extraño. Yo soy una fanática de las novelas cortas, de las nouvelles, o sea, donde veo una novela de 100, 150 páginas, la leo con devoción, porque me parece que es una extensión donde las mejores cosas de la novela y las mejores cosas del cuento se cruzan y potencian, así es como explota. O sea, me encanta ese género, me encanta. Y con Kentucky's, que sería mi segunda novela, otra vez repito un poco el juego, porque es una novela, sí, pero está conformada por pequeñas historias que van contando un relato más global. Entonces, yo sé que mis editores no estarían muy contentos conmigo diciendo esto, pero yo creo que sigo siendo una cuentista nata, disfrazada, en mi caballo de Troya. No te van a sacar el título. Sí. Los editores no te van a sacar el título. No, lo sé. No, pero es cierto que hay ahí una estrategia de mercado increíble, ¿no? Porque lo que se escucha generalmente es los cuentos no se venden y hay que publicar novelas, ¿no? Entonces hay una cuestión allí de valor, hay una puesta en práctica de categorías de consumo que son las que están alimentando esto que decís, ¿no? Pero me parece que el libro hubiera sido bastante largo, ¿no? Con Distancia al final. Sí, casi el doble, sí. No, ahora que lo pienso hacia atrás, me doy cuenta hubiera sido un error. No por publicar un cuento como cuento. No, claro. Pero es que hay una fatalidad, es que detrás de eso se esconde una fatalidad de la que nunca hablan, pero para mí es como inentendible. Es muy raro que un autor que sea un cuentista, que escriba cuentos, escriba un libro de cuentos. Pocas veces lo vi. Lo que sucede es que un cuentista escribe cuentos únicos que se necesitan a sí mismos y a nada más, ni antes ni después. Y después hay un mercado detrás que dice, si querés publicar esto tenés que tener 12 y llegar por lo menos a 200 páginas. Entonces uno arma un libro de cuentos donde de alguna manera se excusa y dice, bueno, todos estos cuentos suceden en un mismo género, o con un mismo tono, o en un mismo espacio, o alrededor de un mismo tema. Pero en realidad hay un mercado que todo el tiempo te está obligando como cuentista a tener un antes y un después en cada historia, cuando lo ideal sería publicar cada cuento en el silencio, digamos, ¿no? De no tener nada alrededor. Pero bueno, son las reglas del juego. Pero esa es una idea genial, ¿no? Porque se podría empezar a publicar cuentitos, ¿no? Sí. Separados. Solitos. ¿No? Es decir, ahora que las publicaciones no son tan difíciles, ¿no? ¿Por qué no
publicar, estoy Mm, pensando en voz alta, pero no, ¿por qué no escribir un cuento y sacarlo, ¿no? Y publicar, claro, claro. en lugar de esperar y después ponerlos todos en diálogo, que a veces sí se necesitan, pero a veces también no son tan Mm, eh, am, amigables entre sí o no tienen esa organicidad que hay que darles, ¿no? Cuando salen. Y cuando escribiste Distancia, ¿estabas pensando en, en la idea del glifosato y mm. la toxicidad del glifosato como un elemento que determina hasta cierto punto la trama de los personajes? ¿Cómo viene el glifosato Mm, a jugar aquí un rol tan importante, ¿no? Porque incluso estaba mirando que la traducción al francés es toxique, sí. Sí, y al alemán no de también, ver, es das Gift, que significa el veneno, sí. ¿no? Sí, cuando empecé, o sea, en los primeros borradores de distancia, las primeras notas me refiero, ¿no? Cuando empecé a pensar en los personajes, en la historia, todavía el glifosato no había aparecido, pero ya había en mi cabeza un ruido enorme alrededor del tema como ciudadana argentina. O sea, era algo que me preocupaba, algo que estaba leyendo, algo que me daba miedo realmente. O sea, me hacía preguntas como, ¿pero yo estoy comiendo esto? O Ujú. sea, como que sentía que si me ponía a pensar las cosas y a atar cabos con cuidado, tenía esta gran pregunta de ¿hasta qué punto yo estoy involucrada en esto día a día? O sea, y me está dañando. Era como una cosa y después, bueno, como pasa en la literatura, eso es lo que pasa en la literatura, y por eso confío en esto que decíamos hace un rato, de que hay que escribir desde la intuición y confiar un poco en lo que le pasa al cuerpo y a la cabeza durante el acto de escritura y sacar todas las... Sí, intuición, ¿no? O sea, simplemente apareció. De pronto, o sea, necesitaba... Sí, apareció durante la escritura, había estado yo con un amigo científico también que me había estado explicando un poco más en detalle todo esto y era como una gran preocupación y así es como funciona la literatura, o sea, al final un argumento se va construyendo con tus propios miedos y temores y tac, se metió el glifosato, ¿no? Y cuando se metió era perfecto, fue como lo ordenó todo, porque lo que yo necesitaba era justamente una madre y una hija que tienen un accidente y que no pueden encontrar, no pueden entender lo que les pasó, porque no saben nada del tema. El narrador propio no sabe nada del tema. Y después, unos años después de distancia, un poco más el ciudadano común empezó a entender lo que pasaba con el glifosato, pero en ese entonces era muy poca la información que había. Todavía no se había ganado ningún juicio importante. La Haya todavía no la había calificado como ecocidio, lo que estaba pasando en Argentina. Y de hecho, todo eso, cuando terminé el libro, o cuando estaba terminándolo más bien, cuando estaba afilándolo, una pregunta muy grande, casi moral, se empezó a encender en mi cabeza y a presionarme, ¿no? Y era, yo pensaba, si sé todo esto y estoy escribiendo una novela sobre este tema, no voy a decir quién es el culpable, no voy a decir los números, no voy a hablar de estadísticas, no voy a nombrar empresas, gobernadores, o sea, era como, me sentía hasta culpable de ese silencio. Y por otro lado, la novela expulsaba toda esa información, porque la literatura no va de eso. Y entonces, y porque justamente, como dije hace un momento, o sea, los personajes no sabían ni podían entender ni ordenar la información de lo que les estaba pasando en el cuerpo, ni en la cabeza, ni en el alma. Entonces era parte del truco. Y entonces pensé en mi propia experiencia como lectora y el nivel de conexión que yo podía tener con este tipo de literatura que puede poner sobre la mesa un nuevo tema para pensar, ¿no? O que puede leerse de manera política. Y me di cuenta que después de un par de meses,
cualquier tipo de información neta que me diera la literatura, nombres, años, estadísticas, yo me la olvidaba, no me importaba, desaparecía. Pero el horror no me lo olvidaba nunca. O sea, si una novela me empujaba hacia un lugar de terror real, de terror de pensar, esto me está pasando a mí también, o sea, ¿me voy a morir yo también? O sea, ¿cómo es esto? ¿Hasta qué punto es peligroso? Ese horror no me lo olvidaba más. Y entonces pensé que mi deber moral en todo caso no era tanto informar, sino poder presionar al lector hasta un lugar en el que de verdad tenga que dejar de leer y levantarse a googlear lo que estaba pasando, ¿no? Y cuando algunos lectores me dicen, dejé de leer y me puse a googlear lo que estaba pasando, para mí es como mi premio máximo, ¿no? Como decir, funcionó, o sea, apreté lo suficiente, ¿no? Por eso para mí es tan importante esa sensación de tensión, casi de thriller, ¿no? De la novela, cuando no es una novela ni de horror, ni de thriller, ni de nada, pero se la etiqueta un poco así. Pero me parece que tiene que ver con eso, con esa pregunta de fondo que el lector se empieza a hacer de, ¿pero esto me toca de verdad? ¿Tanto? Bueno, justamente una pregunta que tenía para luego, pero la voy a poner ahora por lo que estás diciendo, ¿no? Tiene que ver con algo que dijiste en una entrevista, y te leo, es cortito, ¿no? Dice, muchas veces pareciera que me estoy asomando a la literatura fantástica, pero en realidad me estoy asomando a la literatura de lo anormal, de lo extraño, que no es lo imposible de suceder, ¿no? Y cuando releí eso ahora, pensando en el contexto también, ¿no? De distancia, creo que algo que aparece, ¿no? Con todos estos personajes, sobre todo los chicos contaminados, es justamente una postulación de lo tóxico, ¿no? De la contaminación, que es lo anormal y es lo extraño, pero que a la vez está sucediendo. Es justamente, ¿no? Es una postulación de una realidad que estamos viviendo, de una realidad anormal, extraña, pero aún así real y factual. Entonces, justamente mi pregunta era en relación a si habías pensado o habías tomado una decisión en cuanto, ¿no? A- a- en cierto modo, desnudar, ¿no? Esta, esta realidad que es real, es factual, pero al mismo tiempo es anormal y es extraña Claro, simultáneamente, no es uno claro. u otro, no son exclusivos, sino que son, están conviviendo. Y que, perdón, cuya lectura depende también de la información que tenés. Porque, por ejemplo, me pasó, sabía un poco que iba a pasar, pero me impresionó. O sea, a ver, yo sabía que alguien que no sabía nada del glifosato, pero nada, 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 posiblemente terminara la novela y podía cerrar la novela, entender qué pasó, sin entender que lo que había pasado era que habían estado en contacto con glifosato. Y eso tenía que funcionar, porque yo sabía que la gran mayoría de los lectores no lo iban a pescar. Pero también para el que tenía un mínimo de información, tenía que haber suficientes pistas como para que pudiera armar también ese camino, ¿no? Pero ¿qué pasó? Todavía la novela me dio otra sorpresa, que fue cuando la novela empezó a circular en otros idiomas y en otros países, los países, por ejemplo, el caso de México me llamó mucho la atención. México tiene tantos problemas como nosotros con el glifosato, pero en ese entonces, estoy hablando de hace 5 o 6 años atrás, no había mucho menos información que en Argentina. Prácticamente nadie sabía qué estaba pasando con el glifosato. Y la mayoría de los lectores, y hablo de lectores, buenos lectores, lectores jóvenes, lectores, digamos, informados, hacían una lectura fantástica de la novela. Porque sin la información lees todo eso como decías vos recién, o sea, como algo del orden de lo extraño o de lo fantástico. Pero cuando tenés la información lo ordenás en otro lugar. Y la gran pregunta ahí es, ¿cuántas cosas de nuestra vida estamos leyendo como fantástico o como del orden de lo extraño porque no tenemos la información para ponerlo en el lugar donde va, ¿no es cierto? Y hasta qué punto también el ejercicio literario de enfrentarse con esas cosas extrañas no abren las puertas para que después uno pueda, para que las habitaciones queden abiertas y entre en la información, digamos, ¿no? O sea, Pero las dos cosas.
No, pero es una pregunta fundamental lo que estás planteando y lo que la novela plantea, ¿no? ¿Hasta qué punto la realidad que nosotros estamos experimentando, ¿no? Es una realidad extraña, ¿no? Que podría Mm, ser pertenecer al orden de lo fantástico si no tuviéramos la información, ¿no? Es claro. decir, o es realmente, ¿no? Cómo son las cosas que son anormales y son al mismo tiempo extrañas. Y cuando decías antes que el narrador, ¿no? Que es David, ¿no? Cuando está hablando con Amanda, ¿no? Habla de los gusanos. Mm, Ahí, ahí, ahí hay una, bueno, quizás esta es la pregunta, ¿no? Ahí hay un desafío para representar justamente la experiencia de algo que no se sabe, cómo, es decir, porque esto es algo también que dentro de los estudios críticos más ecocríticos y la literatura y las humanidades ambientales se preguntan, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede representar con el lenguaje, ¿no? La crisis ecológica? mm, Y hasta qué punto el lenguaje sirve ¿no? Ah, crear metáforas o crear ujú, otro tipo de estrategias que puedan dar cuenta, ¿no? Y si da cuenta, ¿cómo, no? Es un desafío, ¿cómo dar cuenta? Sin caer, ¿no? En un relato que sea moralino, ¿no? mm, O lo que vos decías antes, que mm, sea números y estadísticas, ¿no? Porque justamente lo que tiene de bueno la novela, uno de los grandes hallazgos y logros, es que uno lo lee y se horrorifica mm. y se queda con esa imagen, ¿no? Por días y meses. Entonces, ¿fue para vos un desafío buscar las formas de representar esto en el lenguaje, siendo que es algo tan difícil de representar o incluso, en cierto modo, irrepresentable? Mm, mm. Sí, estoy de acuerdo con todos tus comentarios y me encantan tus preguntas. A mí me parece que hay algo o sea, en ese género específico que es lo extraño, ¿no? No lo fantástico, que es particularmente poderoso para este ejercicio en particular que estás planteando, ¿no? Porque, a ver, digamos, es un poco simplista pensarlo así, pero podríamos decir que hay tres géneros, ¿no? O sea, la idea de lo real, la idea de lo fantástico y la idea de lo anormal, ¿no? Entonces, si no sé, si estamos en una habitación, abrimos la habitación del cuarto y encendemos la luz y mamá empapada, desnuda, con un overol encima, es insólito, pero es del orden de lo real. Vos decís, mamá, ¿qué haces acá? ¿Cómo entraste? ¿Cuándo entraste? ¿Por qué estás desnuda? ¿Estás empapada? O sea, el problema es real. Si vos encendés la luz y entras a tu habitación y hay un monstruo de 7 patas con nariz de, no sé, una cosa horrorosa, suspendida en el aire, a punto de comerte, vos como lector decís, ok, estamos en el mundo de lo fantástico. No es que no te asustes, y además es un género que a mí me alucina, me encanta, pero hay una idea de que estamos en un terreno que no es del orden de lo real y una cierta tranquilidad. O sea, Frankenstein asusta, pero vive hace muchos años y muy lejos de casa. No va a venir esta noche a tocar la puerta, ¿no? Entonces hay como una tranquilidad para analizar ese monstruo que está suspendido en el medio de la habitación. Ahora, si prendés la luz, si entras a tu habitación, prendés la luz y hay un caballo majestuoso, blanco, inmenso, que de pronto se gira y te mira, es imposible, pero no es imposible. Alguien es majestuoso, te hiela la sangre, pero podría pasar. Alguien pudo haber puesto ese caballo ahí. Y me parece que es ese límite entre el que no puedes decidir si es un monstruo o es tu mamá desnuda, o sea, no sabes en cuál de los dos lugares estás, que lo que apaga es el juicio del lector. Es como si dijera, no sé cómo responder a esto, tengo que prestar mucha atención, porque no puedo etiquetar. No puedo decir esto es un monstruo o esto es real. Es tan insólito que me obliga a parar y mirar.
y mirar sin juicio, y solo en tratar de entender, ¿no? Es como que toda la concentración está puesta en entender qué está pasando. Y a mí como lectora me fascina cuando un autor me pone en ese lugar, porque siento que tiene total control sobre mí. Siento que toda mi atención, o sea, no puedo ni respirar, porque necesito saber qué cuerno está pasando, ¿no? O sea, y ese límite me parece precioso para pensar todas estas cosas. Me parece muy poderoso. Y es como una zona gris, ¿no? Es una zona muy, muy delgada, ¿no? Entre lo extraño y lo fantástico. Mm. Incluso hasta qué punto, ¿no? Lo que se puede historizar, ¿no? Es decir, si, como vos decías antes, ¿no? Tu novela, si no tenés esa información extra, que es esa información que en cierto modo contextualiza e historiza, ¿no? Mm, La novela es leída como fantástica porque no puedes reponer eso que no está, pero claro. si lo historizás, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto, no incluso para pensar o repensar la literatura? ¿Cuántas veces uno ha leído un texto fantástico, ¿no? De manera descontextualizada, pero ese mismo relato, ¿no? En un contexto, ¿no? Reponiendo esa información puede ser leído de una manera más rozando lo extraño, lo anormal, pero real, que Claro. aquello que no podría suceder porque, qué sé yo pienso, lo fantástico sería lo que desafía las leyes de gravedad. Es decir, eso para Mm, mí es lo fantástico, ¿no? Ver que, mm, no sé, que si yo tiro algo para arriba, nunca cae. Es decir, claro. para mí es claro, o sea, y que tiene que ver además con las divisiones entre, ¿no? Sobre todo cuando estamos ahora deconstruyendo tanto, qué es real, qué no es real, y dice, bueno, depende de la perspectiva, esto puede Sí. ser, pero si te tiras del balcón, te caes, eso es real. Sí. Hay cosas que son construcciones, pero caerse del balcón no es una construcción. Eso es algo muy factual, ¿no? Entonces me parece que dentro de la literatura jugar con esa línea Mm, entre un campo y otro es súper interesante y en el caso de tu escritura lo lográs muy bien porque tengo que confesarte que con muchos de tus cuentos he parado, ay, eh, Un hombre sin suerte, o la historia con los chicos que están los abuelos mm, desnudos sí. y que desaparecen. Estaba paralizada, no podía seguir. Y acá te hago una pregunta, ¿cómo, que tiene que ver con distancia, pero también con otros textos tuyos, ¿no? Donde aparece la maternidad. Mm, Tenés ese conocimiento, ¿no? Como podés transmitir lo que una madre puede mm, sentir, ¿no? Cuando un hijo se distancia, cuando va y vuelve, ¿no? Ese hilo, que es algo con lo cual uno se identifica, por lo menos para mí como mamá, me identifico de una manera directa, ¿no? ¿Cómo lograste, si lográs, expresar, no solamente en la forma en que lo escribís, ¿no? Pero meterte dentro de estos personajes, ¿no? Que realmente te abren, ¿no? Te permiten ver desde un ángulo que es el ángulo de las relaciones maternofiliales. mm, Porque ¿a qué recurrís? ¿A qué imaginarios mm, recurrís? ¿O buscás historias? ¿O buscás dentro tuyo? mm. Bueno, hay un espejo importante que es que no soy madre, pero hace 43 años que soy hija. Y cuando alguien tira de un lado, del otro lado es tirado. O sea, es como, es un vínculo tan estrecho madre-hijo que basta sentir los tirones y pensar cómo será del otro lado para ya obtener un montón de información, ¿no? Y también porque eh, las, digamos, la relación digamos, la idea de lo materno no está anclada solamente a la relación entre una madre y un hijo. La idea de la distancia de rescate no está anclada tampoco ahí, ¿no? Yo entiendo perfectamente que no es lo mismo, pero cómo yo, por ejemplo, puedo sentirme responsable y
y tantas otras cosas. Responsable, digo, pienso por ejemplo en mi relación con mi hermana menor. Tantas veces me he sentido responsable, tantas veces me he sentido culpable por querer matarla en mi infancia, ¿no? Cuántas veces me he sentido tentada de iba a decir lastimada, después me pareció políticamente incorrecto, pero no, lastimarla, esta cosa que tienen los niños de ver hasta qué punto le duele al otro el daño que uno puede infligir, ¿no? Y en la infancia uno hace eso con los hermanos. O he tenido mascotas. Me acuerdo una vez, son cosas muy pequeñas, muy tontas, pero llevé a mi mascota por primera vez en mi vida a que la pelen, porque hacía mucho calor y tenía mucho pelo, y cuando me la devolvieron, la revisé toda, y en una esquinita la habían lastimado. Lo que sentí ese día, no sé, yo pensaba que iba a ir a incendiar la veterinaria. O sea, yo pensé, esto es la maternidad, así duele la maternidad. O sea, yo me cruzaba ese día con el tipo que lastimó a mi perro, le hice una marquita nomás, pero mi odio, mi bronca, mi culpa, mi sensación de que algo horrible había pasado, de que el perro se había sentido muy asustado y yo no había estado allí. O sea, era una cosa, una oscuridad que dije, wow, ¿qué es esto, no? Entonces, todo eso es maternidad también, son puntitas de la maternidad, y uno va tomando todas esas cosas y va construyendo una idea de cómo debe ser madre, ¿no? Y porque también para el que le toca escribir, no sé si para todos los autores es igual, pero mi propio ejercicio de la escritura se trata también de tratar de entender todos los espacios y los lugares y las circunstancias que me asustan. Yo escribí Distancia con la gran pregunta, a mis 35, 36, con la gran pregunta de, ¿quiero ser madre? ¿Qué tan doloroso puede ser madre? ¿Cuánto me puede lastimar? ¿Puedo sobrevivir a esto? Entonces, para mí, uno de los ejercicios de escribir Distancia fue como ponerme en esos zapatos y ver cuánto dolía todo, ¿no? Sí, cada novela tiene, o cada libro tiene también como una pregunta escondida que tiene que ver con mis propios procesos, ¿no? No, es interesante lo que decís, y algo que decías de tu mascota cuando la llevaste al veterinario, me da risa porque me hace pensar respecto a una escena en Distancia, que es la escena donde se envenenan, ¿no? Que es justamente algo que en general al lector le llama mucho la atención, porque es en ese momento tan pristino, ¿no? De la naturaleza, donde parece tan como inofensiva, donde hay como una especie de calma, se sientan bajo un árbol, el pasto está verde, y ese es el momento en el cual uno menos se imagina, ¿no? Que tiene que ver también me parece, de nuevo, con esto que decías antes, ¿no? Esta falta de información, que uno confía en que esos espacios son espacios seguros y terminan siendo los espacios más vulnerables. Y que una madre está cuidando a su hija, ¿no? Con este hilo, ¿no? De la distancia, y en el momento en que están cerca, una al lado de la otra, se contagian. Sí. Que Es que ahí hay algo también... es como una ironía. Sí, pero y también con la intención de poner en juego esta nueva manera de enfrentarnos al mal, digamos, que un poco también está pasando, también se puso en juego con lo de la pandemia, ahora que pienso, ¿no? Pero incluso sacando la pandemia del mapa, las peores cosas que estaban pasando cuando escribía a distancia, digamos, las cosas que más podían lastimarte, el mal, ¿no? Ya no era algo tangible como era hace años atrás, ¿no? O sea, pienso en una guerra, pienso en el enemigo, o sea, esta idea de que lo malo y lo malo que le podía pasar a tu hijo era algo identificable, o sea, es este señor, es este veneno, es este, ¿no? ¿Qué pasa cuando, o sea, siento que estamos viviendo en un mundo en el que ya no sabes qué es, ¿no? O sea, te llama tu mamá aterrada y dice, apagá el módem a la noche porque las, no sé qué, del wifi se meten en tu cabeza y, ¿qué sabes? Quizás sí, quizás no.
no lo podés tocar, no lo sabés, o sea, cuando no sabes de dónde viene el peligro, como pasa con el glifosato, o sea, ¿qué estoy comiendo? No lo sabés, no tenés la menor idea de lo que estás comiendo. Y el problema de no poder ver al peligro, no poder ver el peligro, es que te obliga a estar en un estado de constante psicosis. O sea, lo que hace una madre para establecer esta distancia de rescate de la que estuvimos hablando. La distancia de rescate sería la distancia que te separa de tu hija o de tu hijo en ese momento crítico en el que algo le pasa y tenés que correr a rescatarlo. Esa distancia, ¿no? Entonces vos estás tomando sol en una pileta charlando con tu amiga, pero en el fondo, muy en el fondo, toda tu atención está puesta en tu hija de 3 años que está sentada en el borde de la pileta con los piecitos en el agua y estás todo el tiempo pensando, si ahora se cae, ¿cuánto tardo en correr y sacarla del agua? Toda tu atención está puesta ahí. Y a medida que el peligro se acerca o se va, esa distancia se elonga o se vuelve más corta. Pero si vivimos en un mundo en el que no podemos controlar qué es peligroso y qué no, vivimos en la psicosis constante de pensar todo el tiempo en el peor de las posibilidades, la peor de las posibilidades. Es como el ejercicio de mentalizar constantemente la catástrofe. Tac, 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 es tremendo. Por eso, para volver a tu pregunta, me gustaba mucho, me parecía que había mucho de eso si lograba que lo peor pasara en el mejor momento y que no hubiera, digamos, que en un momento en el que todo es seguridad, placer, descanso, cercanía, amor, ahí, tac, ¿no? Es como la vida. O sea que eso estaba armado y planificado. Eso sí. Y otra pregunta con respecto a la novela, que tiene que ver con los padres, que están mucho más ausentes, ¿no? Es decir, el papá de David trabaja con los caballos, ¿no? Y el papá de Nina regresa porque está trabajando en la ciudad. Entonces, ahí hay dos preguntas que me gustaría hacerte. Una es, ¿cuál es la relación entre ciudad y campo? ¿No? Porque la ciudad es el lugar supuestamente tóxico, ¿no? Entonces se van al campo, ¿no? Un poco de detox, ¿no? Detoxificarse de la polución, pero también de toda la contaminación urbana que, bueno, pensando en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires es continua, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación ahí entre ciudad y campo? Y también esta idea de un campo reconfigurado, ¿no? Porque no es un campo seguro, no es el irse, ¿no? Como, no sé si todavía en Buenos Aires se piensa, ¿no? Me voy a la quinta, pero me voy a la quinta porque me voy me voy me voy de la ciudad, ¿no? Como decía Charly García. Sí. No Bueno, pero es eso. Pero al revés. Sí, tenemos esta idea. ¿Cómo? No, que él decía al revés, no me van con las hormigas, me voy a la ciudad. Esta idea de que, digamos, sí, que el campo es este lugar idílico, ¿no? Donde uno puede relajarse, respirar, donde todo es más sano, y que la ciudad es el lugar tóxico. Y, bueno, creo que eso está cambiando, no porque la ciudad sea ahora pura y llena de verde, sino porque el campo y esa idea tan idílica que teníamos del campo ahora empieza a ser una trampa, ¿no? Sí, quería dar vuelta un poco esa idea que tenemos del campo. Y la relación con Porque en el campo es donde pasan también las atrocidades más grandes con el tema del glifosato. O sea, yo me acuerdo, hay en la novela un par de escenas sobre unos chicos que están, creo que son unos 100 y pico de chicos que están con una escuelita, que los cuidan durante el día y son deformes. Este tipo de cosas son las que, por ejemplo, los mexicanos leían como de ciencia ficción, digamos, ¿no? Y eso era algo que estaba pasando en ese momento. O sea, yo me acuerdo que busqué puntualmente qué estaba pasando en ese momento, qué casos había, y había en un pueblito de 1.200 habitantes, en una esquinita de Córdoba, de 1.200 habitantes había casi 200 chicos con deformaciones y problemas respiratorios.
Eso en la ciudad no se ve, no se ve, eso estaba en el campo, ¿no? Escondido en esta idea de belleza y de placer y de pureza. Y escondido en lo abierto, que eso es lo más Sí. interesante, ¿no? Es decir, En el campo no se ve porque los ojos de los porteños no están puestos ahí, y lo que el porteño no ve pareciera no existir, ¿no? y Por ahí eso también me sí, interesaba esa mirada del padre, o mejor dicho, esa no mirada del padre, o sea, ese porteño que va, que no solo no puede entender lo que pasó, no entiende qué le pasó a su mujer y a su hija, no puede entender lo que está pasando en ese momento, o sea, no puede ver a su hija en David, o sea, no puede entender lo que pasó, no puede entender, no puede leer lo que está pasando en ese momento y no puede ver el futuro, y por eso el final, ¿no? Con esto de dar la espalda al campo y de que esta idea de que todo está a punto de encenderse, ¿no? No puede ver para ninguno de los tres lados, está absolutamente obnubilado, que es lo que nos pasa un poco cuando, o a mí por lo menos como porteña, a mí me cuesta mucho leer el campo. Leer, sí, sabemos muy poco, vamos ahí, lo disfrutamos, comemos un asado, pero no lo podemos leer, es algo que no podemos decodificar, no somos capaces de entender si algo está bien o está mal, es muy inquietante. sí, responde otras reglas, ¿no? Sí. Como eso es una cultura que se ciñe a sus propias normas, pero al mismo tiempo me parece que quizá en la ciudad estamos bastante enceguecidos, ¿no? Como que tampoco tenemos una gran voluntad de ver lo que está pasando en el campo, ¿no? Entonces pensamos en el campo como refugio, pero cuando, cuando ese refugio se invierte, nos vamos corriendo, ¿no? Y le damos la vuelta. Eh, es muy interesante esto, pero también al mismo tiempo hay toda una emergencia, ¿no? También de novelas que están transcurriendo ahora en el campo, en Argentina, ¿no? Que, por ejemplo, pienso en Selva Almada, eh, no sé, Ariana Harwicz, que también escribió no en el campo argentino, pero en el espacio campestre, por así decirlo, Sí. ¿no? Entonces hay quizá como una necesidad de tratar de entender un poco más el campo o de transferir quizá ciertas experiencias. Quizá hay una saturación, no sé, estoy especulando, pero no sé si eso es algo que te interesa, ¿no? Como mover un poco el ángulo de la cámara, ¿no? Y buscar una especie de escenario que sea diferente al de la ciudad, incluso pensando en esta saturación, ¿no? De textos sobre ciudades. Sí, no, qué interesante. No siento que sea algo que haya hecho adrede. Salió naturalmente y supongo que salió porque el tema lo pedía. No sé si no hubiera podido contar esta novela en la ciudad. Pero también no puedo hablar por las demás que nombraste. Bueno, Selva nació en provincia, y Ariana vivió muchos años en el campo, la campiña francesa. O sea que están escribiendo de zonas que conocen, no están escribiendo desde la ciudad el campo. Pienso en Falco también, ¿no? Sí. Eh, pero a mí lo que me pasa en particular es que, aunque creo que todo el mundo cree que soy porteña, yo no soy porteña, yo soy de la provincia de Buenos Aires y mi infancia sucedió en Hurlingham, no en Harlingen, Hurlingham. Los de Hurlingham decimos que está Harlingen y está Hurlingham, son como dos barrios porque están los ricachones y los pobres en Sí, ese sí, lugar, ¿no? claro. Y yo era de Hurlingham y en mi infancia Hurlingham todavía, ahora no es así, pero en ese momento todavía no estaba integrado a la ciudad. Entonces era un espacio muy limítrofe, en donde vos, me acuerdo, en una esquina tenías una farmacia con el cartel luminoso, con las góndolas, no te podías, y en la otra esquina había una vaca atada, y caballos, y gallinas. Era como una mezcla entre campo y ciudad. Por eso creo, por ejemplo, en mis cuentos hay muchísima, creo que la mitad de mis cuentos suceden en la ruta o en una cantina o en una cosa que por ahí alguien que lo lee desde Buenos Aires piensa, pero esta, ¿dónde está parada? Pero yo, por ejemplo, todos los días en mi infancia, cada vez que había que ir al colegio, y había que hacer 15 minutos de ruta,
de Hurlingham a Palomar, era ruta, ¿no? O sea, eso es parte de mi, digamos, de mi paisaje. Entonces, para mí es algo muy natural, como el espacio. Y ahí pasa algo que no sé si le pasará a todos los autores, pero a mí me sigue pasando que, a no ser que haya algo en el argumento que pida a gritos un lugar muy particular, como fue el caso de Distancia o como fue el caso de Kentucky, mi lugar, por default, digamos, mi escenario es ese límite entre provincial, entre ciudad y campo. O sea, en cuanto pienso una historia, voy ahí siempre, no sé por qué. Es también como un espacio imaginario, porque probablemente ahora si volvés no está tan, Sí, tan como, no es tan liminal, sino que debe estar no. mucho más Hurlingham urbanizado. ahora es parte de la ciudad, o sea, es Claro, parte del conurbano, o sea, claro, no le quedó nada de eso, pero claro, uno sigue un poco como anclado ahí en ese claro. imaginario, ¿sí? Bueno, yo tengo todavía referentes yo crecí en Palermo, pero tengo referentes del barrio donde yo crecí, que ahora es un barrio muy como, no sé, muy, como diríamos, hip y no Sí, sé, caro, pero cuando yo crecí había almacenes en las claro, esquinas. claro, Me acuerdo de un yo almacén también. con las escaleras como con ese mármol como gastado. Sí, te vendían las galletitas en las latas cuadradas gigantes, ¿te acordás? Total, sí. Y tenía también al lado un bazar, esos bazares que tenían Sí, incluso uniformes de ropa, ¿no? Uniformes de domésticos, uniformes para los porteros, uniformes para, no sé, para todo tipo de trabajos, ¿no? Y bazares y con eh, escobas y baldes y mm, cosas que luego fueron saliendo y se fue como, ¿no? Volviendo más, más moderno y mm, más global. sí, Y perdió toda su personalidad, ¿no? Todo su encanto en sí. cierto sentido. Ah, Samantha, voy a terminar con una última pregunta porque creo que te pregunté muchísimo y debes estar ya cansada, pero esto ya no tiene que ver con distancia con con las temáticas y con las estrategias narrativas, sino que tiene que ver con algo que pasa cuando uno vive afuera, ¿no? Quería preguntarte cómo se reorganiza tu imaginario y tu lengua viviendo y escribiendo en el exterior. Mm. Porque es algo que me parece interesante, ¿no? Vos estás hablando de estas referencias, pero son referencias que no tienen un correlato Mm. en Argentina, es decir, ya no No, existe. me interesa mucho la pregunta porque me la estoy haciendo estos 2 o 3 últimos años. Porque, a ver, hace 8 o 9 años que vivo acá, pero los primeros años, que fue cuando escribí Distancia y cuando escribí Siete Casas Vacías, mi cabeza estaba más que nunca puesta en Argentina. Porque justamente como inmigrante recién llegada, todo mi corazón estaba puesto ahí. Fue el momento que más miraba a Argentina. Pero ahora, tras tantos años viviendo acá y viviendo además, sobre todo mi pregunta tiene que ver sobre todo con mi español, porque hace muchos años que vivo en otros idiomas y que cuando vivo en español vivo en la burbuja latinoamericana. Y esa burbuja está compuesta de españoles de Guatemala, de Chile, de México, de Colombia. Y es muy bonito lo que pasa, porque tu español se empieza a deformar, pero de una manera muy rica, porque lo que empezás a hacer es, empezás a conocer palabras de otros idiomas que señalan y explican cosas puntuales que no están en tu idioma, pero una vez que lo entendés, se te vuelve necesario. No es lo mismo decir tenés ganas que decir te tinca. No es son dos cosas completamente distintas. Y cuando querés decir te tinca, y todos entienden lo que eso significa, te apropiás de eso. Lo que antes era tu porteño empieza a ser una cosa muy confusa. Así como hay palabras tuyas que sabes que nadie va a entender y las eliminás y empezás a trabajar en un neutro.
Y es hermoso, a mí me encanta eso. Pero hay algo muy extraño que me incomoda, que es el problema de que yo me considero una autora argentina y mis personajes son argentinos y mis historias siguen sucediendo en Argentina. Entonces, cuando un argentino en un cuento mío abre la boca, ¿debería sonar como un porteño? Esta es mi interrogación, ¿no? Porque uno naturalmente contestaría, y sí. Pero si te lo pones a pensar, para que eso suceda, yo tendría que hacer un ejercicio muy artificial, que sería escribir y mientras escribo volver a un porteño que no es ni siquiera el porteño que yo conozco de hace 8 años atrás, sino el de ahora. Eso es un ejercicio muy artificial y que no me representa, ya no me representa. Entonces, ¿para quién estaría haciendo este ejercicio? Esas son las preguntas que me hago, ¿no? Y mientras tanto, con la escritura sucede algo alucinante que me hace pensar muchísimo también acerca de cómo funciona la literatura y hasta qué punto elegimos lo que escribimos o no. Y es que las 3 o 4 últimas cosas que escribí en sus propios argumentos, cada una contiene una excusa para que no sea necesario ir a ese porteño. Porque los personajes no viven ahí, porque el personaje está muerto, porque en realidad sucede en una ciudad europea, porque es un argentino, pero hace muchos años que no está. Es como si sola, no lo hago es intuitivamente que sucede. Y miro hacia atrás y digo, qué cosa rara estoy haciendo. O sea, ¿no? Es como, no sé, me inquieta y a la vez me interesa muchísimo, porque siento que me lleva a un territorio que es un territorio que no conozco, que hubiera sido impensable para mí, si hubiera tratado de pensar en qué hubiera estado escribiendo en 5 años atrás, ¿no? Y eso me encanta, porque me da aire y curiosidad. Sí, es algo que ocurre acá también en Estados Unidos con los escritores. Hay muchísimos escritores latinoamericanos Mm. y padecemos lo mismo que estás mencionando. Primero, un cambio de lo local, ¿no? Que se vuelve como un poco más neutral, ¿no? Se van como limando todo eso que sobresale, ¿no? Entonces, si sos muy exagerado, ¿no? Sí. Usás el yo, se vuelve un poco más suave, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿qué pasa con tu sistema referencial, con tu lengua? Porque no puedes replicarlo, porque sería un acto, No sería lógico, no sí, sería sí. lógico. Pero al mismo tiempo también, ¿qué pasa con no solamente el lenguaje, sino con las cosas, ¿no? Es decir, Mm. hay cosas nuevas ahí que uno no conoce, entonces hay como una especie de código que está ocurriendo, pero que uno no, al no estar presenciándolo, está como, está Sí. fuera, Bueno, ¿no? me acuerdo de un amigo que hizo un chiste sobre 17 casas vacías que me dijo, en este libro hay poco mate y demasiada limonada. Y tenía razón, o sea, porque ya estaba pasando algo de eso, ¿no? O sea, ¿qué es esto que vos decís? Y también hay otra cosa que funciona a la inversa y es a qué cosas te atás de manera nostálgica y insistís en volver y termina siendo como muy, muy luminoso o muy visible en tus textos, cuando en realidad no estás siendo parte de tu vida en ese momento, ¿no? Eh, a mí me pasa, por ejemplo, que en cuanto pienso en Buenos Aires y en Buenos Aires como escenario, enseguida nombro el calor y me encanta. Yo odiaba el calor, siempre lo odié, la pasaba pésimo en Buenos Aires cuando hacía calor. Pero en cuanto voy a ese lugar desde la escritura, pienso en el calor del subte, el calor que llega desde el asfalto, ¿no? Que te empieza a calentar las zapatillas. Es como que eso que antes me molestaba tanto, ahora lo cuento casi con nostalgia, ¿no? Y insisto, siempre hay calor en los cuentos de ciudad míos, ¿no? Sí, es rarísimo eso. Bueno, Samantha, no tengo más palabras que agradecimiento por todo el tiempo y por todas las respuestas que nos diste. Y en nombre de nuevo de la Universidad de Rice y en nombre del Centro de Estudios Ambientales, te agradezco muchísimo que hayas participado de esta conversación.
Gracias a ustedes, fue un verdadero placer esta charla, Gisela. Gracias. Gracias.